Eh, Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. ¿Qué haces, Pablito? ¿Cómo andás? Bien, te estaba Locura, bien. escuchando en la radio. Qué bueno encontrarme de vuelta, encontrarnos con vos otra vez. Te estaba escuchando tu programa de música moderna, como a mí me gusta. Bien nuevita. Sí, sí. Con mate, acá. Yo estoy en Quilmes, Buenos Aires, Muy bien. y diluvia. Pero ¿Ah, diluvia sí? mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, sí. Sí, sí. Diluvia, se ha caído el cielo y hay un color en el cielo de invierno posnuclear, ¿viste? Ajá, tipo apocalíptico. Sí, sí, sí. Está Mirá, tremendo. acá sabés que no llueve hace meses. ¿En serio me decís? Sí, sí, sí. Acá en la época Claro, está en estación seca. sequía, digamos, no llueve, nada. Lo que vive es lo que se banca, todo. Si no, no vive. Ah, mira. Sí. No Después sabía llovió un que poquito durante el estación seca verano en las sierras. y después otra vez. Bueno, no, te decía que estaba contento de hablar con vos después de Gracias. algunos programas Ujú. que, bueno, que no estuviste, que es lógico también. Por supuesto. Vamos separando por capítulos y que muchas personas, muchos oyentes y amigos me preguntan todo el tiempo por tus capítulos, por tu forma de explicar y de entender la economía de una forma terrenal que todos podemos entender. Ujú. Y, y bueno, en realidad yo te soy sincero, eh, principalmente me gusta pasar música y hablar con amigos y, y hay días en los que estoy medio embroncado, que me cuesta mucho hablar de Elvis Presley y pasar música porque es como que te vas dando cuenta que cómo estamos perdiendo derechos y cómo el Estado represivo cada vez excluye más y, y bueno, teniendo la posibilidad de decirlo en un micrófono, es como que te sale, ¿viste? No lo podés Dígalo, contener. dígalo. Y- pero bueno, enfoquémonos en tu capítulo, no te quiero robar más tiempo. No, no me estás No, no robando me estás tiempo. robando Para charlar. para charlar. Bien, decime, ¿qué vamos a tratar hoy en Colectivo Mágico con Gustavo Lato? Yo te diría, estaría bueno redondear dos temas que ya habíamos abierto la- la- en, la- en el capítulo pasado. Que uno era el tema de cómo se manejan las jubilaciones a nivel de economía mundial, para darte ejemplos y para tener un panorama de lo que se puede llegar a venir. ¿Sí? Vamos a tener que por ahí que explicar un par de cositas muy puntuales y un poco por ahí que son de cosa medio internacional, que voy a decir, ¿qué cuerno tiene que ver esto con Argentina? Y vas a ver cómo todo termina cerrando hacia ese lado. Y después, nada, estoy investigando sobre criptodivisas, Ajá. pero nada, me ganó mi espíritu macroeconomista y en vez de investigar la parte técnica, que es la que por ahí me habían preguntado, estoy investigando sobre otras cosas, sobre otras aristas de las criptodivisas. Eso es por tu carácter bilardista, Soy filosofal. bilardista, sin Mm, duda. te escucho. Bueno, vamos a empezar con lo de los jubilados. A ver, habíamos quedado, y según lo que estuvimos pasando en los capítulos anteriores, los bancos manejan la economía occidental. ¿Sí? Sí. Siempre hago esa salvedad de que es occidental. Sin embargo, hay un país en Oriente, en el lejano Oriente, que está sumamente occidentalizado. Después de la guerra, Japón Japón. es esencialmente un país de costumbres casi occidentales, salvo su tradición, pero después su política, su tecnología, su forma de moverse económicamente es prácticamente un país occidental. Es casi uno de los primeros aliados de Estados Unidos. El primer aliado después de la guerra, claro, sí, sí, sí. Medio que no le quedó otra. Eh, bueno, ¿qué pasó? Eh, Japón es el prototipo de lo que se va haciendo luego en Oriente. Perdón, en Occidente. O sea, muchas cosas las avanzan en Japón, las prueban en Japón y las van viendo cómo funcionan.
Si prospera en Japón, las tiran. Si prospera me refiero a si pasa, pasa, ¿no? No es que si prospera y va bien. Uno tiene una idea equivocada de lo que es Japón hoy. Esto vos lo decís desde el punto de vista financiero. O Económico, sí, incluso tecnológico también. Es un laboratorio que Sí, Estados Unidos utiliza después de la guerra exactamente. a ver si puede incorporar También un en poco otros es Argentina, países sí. las mismas herramientas. Así que Argentina no escapa a eso, también es un poco así. Tienen 2 o 3 lugares que les gusta probar. Y uno es Japón y otro somos nosotros. Por el tipo de cultura, digamos. Pero bueno, Me imagino voy a ir México. directamente a Japón, a qué pasa en Japón. Y un dato que llama la atención, lo estuve leyendo hace un par de meses atrás, de una conducta que es repetida en Japón. Muchos ancianos japoneses, jubilados, roban verduras o por ahí roban una lata en el supermercado y se dejan atrapar. Nah. Bien. Es una conducta muy repetida, hay estudios hechos sociológicos de por qué pasa esto, y entonces los tipos, que son propios japoneses, sacan esta conclusión. Es bastante confortable el sistema carcelario, ¿sí? Está como avanzado. Te voy a respeta hacer los como derechos. Fantino. Pará. Vos me estás diciendo Sí, te estoy diciendo eso. los jubilados en Japón están tan muertos de hambre que prefieren ir presos Exactamente. para poder comer y dormir en un techo. Exactamente. Lo pueden buscar porque esto está en las redes, están hechas las investigaciones. Hay un programa de Max Kaiser que se dedica exclusivamente a este tema y cuenta cómo es exactamente esta situación, cómo los jubilados, como no llegan es más, por una cuestión cultural también pasa que hay muchos jubilados solos, que los hijos han hecho no tienen esa cosa tan, sobre todo los de la ciudad, ¿no? Los de Tokio, no tienen esa cosa tan familiar como sí tenemos acá en Argentina. Entonces han quedado como a la deriva y con unas jubilaciones muy malas y prefieren caer presos donde las cárceles son muy confortables a seguir viviendo de sus jubilaciones que por ahí están incluso pagando un alquiler, etcétera. Bien. Qué raro. Lo que Entonces estás diciendo. uno dice, ¿por qué esto? Entonces me puse a investigar el porqué de esto, porque me había llamado mucho la atención ese comentario de Kaiser, que es un economista que se lo recomiendo. Está en el canal RT. RT, sí. Igual si encuentran los videos en YouTube, es muy bueno. Son programas muy entretenidos. Me llamó la atención, me puse a investigar. El sistema japonés previsional es el primer sistema que entra en la red bancaria, que es sostenido y administrado por bancos. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de las AFJP? Perfectamente. Bien. El punto es que en esa época había una ley que se llama Ley Glass-Steagall, ¿sí? por sus autores, en Estados Unidos, que es la que rige. Estados Unidos, acordate que siempre es un poco la muestra y el ejemplo al mundo, el ejemplo a seguir, ¿no? Que impedía que los bancos incurrieran en negocios bursátiles. O sea, los bancos o daban préstamos y administraban fondos de ahorristas, pero no podían meterse en el negocio financiero. Eso hace un tiempo. Eso hace un tiempo atrás. Después de Reagan, esta ley se derogó. Y yo no sé si no te quiero mentir, pero después de Reagan viene la administración de Bush, padre. Claro. Esta ley se derogó. Entonces, los bancos empezaron a agarrar. Sí. Gustavo, discúlpame, tanto Reagan como Bush padre son del mismo partido político, ¿no? Sí, pero una cosa es Reagan y otra cosa es Bush, ¿eh? Bush, como Clinton, pertenecen a la élite económica de multimillonarios. Claro. ¿Sí? Reagan aparece como una figura mediática. Exactamente. Con otro perfil diferente. Exactamente. Y no pertenece a esa élite. Obviamente muy vinculada con los bancos. Reagan no pertenecía. Bush sí, y Clinton también. Estoy tomando mate.
¿Qué pasa? Al permitirle a los bancos incurrir en eso, empiezan a agarrar la plata de los ahorristas y la empiezan a poner en acciones, en títulos bursátiles, en títulos de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a hacer negocios con la plata de los clientes. Está buenísimo, ¿no? Como ir ¿Sí? al bingo con la guita de tu Exactamente. Ahora, vecino. si vos te fijas desde esa época, que es 80 y pico, para hoy día, los bancos han sido rescatados montañas de veces porque haciendo esto, se han fundido más de un banco. Ujú. Y han estafado a los Mal el clientes. negocio y se Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Los bancos también administraron la plata de los jubilados. ¿Sí? Que si vos te pones a pensar, es un barco de guita. fundieron. Ajá. Bien, ¿qué pasa? Se pusieron a hacer esto con la plata de los jubilados, a timbear. Para colmo, a partir de la década del 80 comienza un fenómeno, por ahí si ustedes investigaron, que se llama mercado de los derivados, el mercado de los títulos de alto riesgo, ¿sí? Ujú. Nada, ustedes se preguntarán qué es eso. Bueno, yo se lo voy a poner un poco en claro porque de acá arranca un montón de la gran estafa de los bancos en el mundo. Los títulos de alto riesgo son así. Supongamos que vos tenés un negocio, Pablo. ¿Sí? Sí, Un negocio una que cafetería, por ejemplo. tiene acciones. Ok. Bien, vos estás por fundir, yo quiero vender tus acciones, yo soy un operador bursátil, sé que tus acciones están por fundir, entonces te digo, dámelas a mí. Junto con tus acciones, agarro las de otro, de Juan Carlos, ¿sí? Que también su negocio está por fundir, mezclo todas las acciones y a todas esas acciones le pongo paquete, armo un paquete, ¿sí? Que se va a llamar fondo de inversión, no sé, premium. Y entonces empiezo a vender acciones del fondo de inversión premium. El fondo de inversión premium es un fondo formado por acciones de negocios que están o quebrados o a punto de quebrar. Sí. Eso de por sí es una estafa. ¿Me entendés la gravedad de esto, no? ¿A quién se la venden? Se la ven a gente que no conoce. Si vos ves el Lobo de Wall Street, en esa película se explica muy bien. Llaman a la gente, le ofrecen... Porque esto como se vende, si vos haces una operación rápida y las vendes, sube de precio. Ahora, sube de precio sin nada atrás, porque la acción sube de precio, pero el negocio le va mal. Ujú. ¿Me seguís está hasta ahí? destinado a ser un fraude. Exactamente, es un fraude, Y todos en Wall Street lo sabían, y en Tokio lo sabían, y en Londres lo sabían. Bueno, estos que se llaman derivados fueron quebrando también. Y se formaron nuevos derivados con los derivados y con nuevos negocios que quebraban. Y en el 2008 se lo... bola de mentiras. ¿Cómo? Es una gran bola Que de se va mentiras, haciendo no tiene- gigante de quebrantos que vienen por ahí de décadas. En el 2008, además, se sumaron a los derivados, se hicieron nuevos paquetes con derivados quebrados, con negocios quebrados, empresas quebradas y hipotecas incobrables. ¿Sí? ¿Se recuerdan la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, donde la gente quedó en la calle? Bueno, con eso se armaron nuevos derivados. Ahora, ¿saben qué es lo más terrible? Como son títulos de alto riesgo, que en una operación rápida te dan mucha ganancia, pero después vas a la quiebra, los bancos, como tenían el permiso de comprar, porque los autorizaron a operar con títulos bursátiles con esta timba financiera, que antes de Reagan no lo tenían, empezaron a comprar derivados, porque lograban un alto rendimiento a corto plazo. Pero ¿qué pasa? Muchos se ensartaron, como fue el caso de los Lehman Brothers, que se ensartaron con un montón de derivados y el banco quebró. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí, te sigo concentrado porque tengo que ir hilvanando todo el Bien. discurso. Bancos que administran guita de ahorristas y jubilados. Esa guita la usan para comprar acciones, pero no solamente para comprar acciones, sino para comprar derivados, que son acciones quebradas. Y luego derivados de derivados. Y así fueron armando la pelota. Quiere decir que los ahorros que la gente ponía en el banco o los jubilados estaban respaldados por derivados que no eran nada, que eran títulos próximos a quebrar. ¿Y qué tienen después los jubilados? Bien.
que tienen nada. Por eso pasa lo que pasa en Japón. El capital de las... No sé si se llamarán AFJP, cómo se llamarán, algún título, algún nombre japonés tendrán. ¿Sí? Las Naruto, qué sé yo. Quebraron, ¿no? Los fondos, no tienen guita los fondos de pensión en Japón. Entonces se tienen que arreglar con lo que hay y con lo que van sacando de rendimiento de eso. ¿Se Que es entiende? nada. Bien, que no es nada, claro, claro. Ahora, muchos bancos tenían esos fondos o esos derivados que son quebrantos y que son una estafa y que son una bola, como capital de su banco. Al administrar al mismo tiempo fondos de pensión, o sea, fondos de jubilados, empezaron a transferir esos derivados a los fondos de pensión. Quiere decir, yo le doy al jubilado, le doy un fondo de este premium que inventamos nosotros, que no vale nada y que sabemos que se va a quebrar, y a cambio el jubilado me da unas acciones de Shell, ponele. Entonces empezaron a transferirle esa estafa a los jubilados. Pero esto es en todo el mundo a partir del 2011. En Japón ya se cumplió el ciclo, ya quebró esto. Quebró el sistema bancario de jubilaciones. En Japón, Ya están al horno. el sistema bancario, el sistema previsional de jubilados tiene solamente esta opción, o vos podés poner también la plata. No existe el sistema de reparto del Estado. Es solamente vas a los bancos. Exactamente, salvo que vos te quieras independizar y la juntes la plata. Que te digo, hoy por hoy es una opción todavía mejor. ¿Cómo haces si vos cobras en relación de dependencia? Y eso vos podés decir, la Creo que plata en de mi Japón sí, que vos jubilación, tenés la opción. deposítemela en mi cuenta. Exacto. Que hoy por hoy, con la estafa que están haciendo los bancos, es mucho mejor opción. Y vas y compras divisa, compras oro, le haces un resguardo de alguna otra manera. Pero bueno, esto es lo que pasa en Japón y que se empezó a ver desde el 2011 en muchos sistemas previsionales del mundo, entre ellos Estados Unidos. ¿Sí? Ahora, cuando acá en la Argentina se hizo un fondo de garantía previsional, que es precisamente comprar acciones, eso ya lo hemos hablado acá. ¿Por qué les molestó tanto a los bancos? Porque los jubilados, que eran un barco de plata, hablamos de 60.000, 70.000 millones de dólares, ¿sí? Wow. Que es de los jubilados que los maneja el Estado y lo tienen por ley guardado ahí. ¿Sí? Ellos les molestaba varias cosas. Primero, que esa guita se pudiera usar en rentabilidades para los jubilados, por ejemplo, en comprar acciones, o en obras que dieran posterior rentabilidad. Por ejemplo, El ejemplo que viste el otro día es el de autopista. una autopista, ¿sí? Los jubilados Por eso juntan los la peajes. plata y hacen una autopista. Entonces, Exactamente. Esa guita va para los jubilados. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que les molestó, porque normalmente los bancos son los que se dedican a esa financia y a obtener sus réditos, obviamente. Bien, ahora, por lo que yo investigué esta semana, lo otro que les molesta mucho a los bancos, de que exista el régimen de reparto y esa reserva ahí, que van a intentar destruir a toda costa, es que no pueden transferir sus derivados y todos sus títulos basura que tienen en sus activos. O sea, los tipos tienen los bolsillos llenos ¿de qué? De porquerías, cosas que van a quebrar. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a dar esas porquerías a los jubilados, si pueden, si esto se pasa a un sistema privado administrado por los bancos, y van a traer de los jubilados los títulos que realmente valen, los de Shell, los de, no sé, Chevron, etcétera, etcétera. ¿Sí? sí. Esa es la estafa que se está urdiendo en el mundo. No hablo de Argentina, es en el mundo, los bancos están tras los fondos de pensiones en todo el mundo. Y vos como ciudadano no tenés forma de escapar de eso. Tu plata Sí, de la jubilación sí o sí denunciarlo, va a los bancos. denunciarlo, exigir en el Congreso que se trate, participar, pedir que no se permita que los bancos administren esto. No, pero digo, en el caso de que los bancos consigan apoderarse del sistema previsional, Estás medio al horno. la gente no puede hacer nada más que estar Expuesta. a la deriva de los bancos. Exactamente. Quedás en manos de ellos.
¿sí? Entonces Claro, esa es yo la prefiero lucha quedar que en hay. manos de cualquier entidad, menos de los bancos. Definitivamente, se lo digo a, no sé, a la fiambrería de la esquina que me administre antes que un banco. Sí, sí, sí. Son los grandes estafadores del ámbito financiero mundial, los bancos. Pero bueno, esto es lo que está pasando y esta es la puja que hay ahora. Y nada, si vos te remontás años atrás, hubo gran ruido cuando... Te quería preguntar un poco. ¿Cómo? Te quería preguntar un poco de eso. Hubo De gran cómo, ruido cuando le sacaron esa guita a los bancos, porque los bancos ya habían empezado a licuar esos activos basura en las AFJP. Los que se jubilaron por AFJP les chorearon bastante guita. Si alguno anda por ahí, puede dar testimonio, digamos. Pero bueno, esa es la puja que hay. Los bancos se quieren volver a apoderar de eso. Hay la que ver pregunta si el que te quería gobierno... hacer, Sí. ¿cuál fue? Nosotros teníamos un régimen de AFJP, Sí, o sea que el régimen argentino era mixto. Había una parte que estaba en AFJP y otra parte que estaba en el Estado. claro, pero cuando vos tenés el 99% de los medios de comunicación y haces publicidad y regalás cosas Muy y bien, la pasás muy bien. diciendo que claro, Pablo es acá obvio. les está recordando a todos los oyentes que los medios también pertenecen a los bancos. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo concreto. Uno de los principales accionistas de, por ejemplo, el Grupo Clarín es Goldman Sachs, un banco que acá no ha aterrizado nunca, pero que maneja las finanzas argentinas. Y que es Sin uno de los... estar acá en el país. ¿Cómo? Sin estar en el país maneja las finanzas Exactamente, argentinas. porque es uno de los que maneja los bonos de deuda argentinos, etcétera. ¿Qué le parió? Un día podemos hablar de Goldman Sachs, es un operador financiero muy simpático. Es el responsable de muchas cosas que suceden. Claro que la pata mediática de los bancos es clave, es central. Definitivamente, definitivamente. Bueno, Cuando vos tenés los medios a tu favor, puedes estigmatizar cualquier tipo de protesta. haces cualquier cosa. Por ejemplo, jubilados pidiendo que devuelvan su- Sí, sus aportes. Le Entonces, podés esos decir- jubilados son jubilados violentos, chorros. claro, vayan a laburar, por ejemplo. A los 70 años les decís, vayan a laburar. Le están quitando la posibilidad de que los chicos puedan ir a la escuela, que los chicos puedan ir al hospital. Ujú. Eso es lo que sucede y la puja que se está dando acá. Yo te digo que estamos como mucho mejor parados que la mayoría de los países del mundo hasta ahora con el sistema previsional en Argentina. En otros países está mucho peor. En Europa hay muchos lugares que están mejor, obviamente. Sí, que lo han administrado bien. Un caso de Finlandia. Finlandia estuvo como también en la quiebra, Ujú. Y pero terminaron se todos los banqueros recuperó presos. de una manera poco servil a los bancos. Exactamente. Terminaron todos los banqueros presos por estas maniobras. Bueno, yo ¿Te creo puedo que hacer acá... una preguntita sola? Sí, sí, decime. Quiero saber, si vos lo sabes, ¿no? ¿Cuál fue el papel de Amado Vudú en esta situación que nosotros teníamos teníamos dos tipos de aportes jubilatorios, Ujú. el que estaba regido por los bancos y el estatal. Sí, De un momento, Amado Vudú estuvo en el medio de esa puja sí. y a partir de ese momento empezó a convertirse en un muerto político. Bien. Quiero saber por qué y cómo No, fue. no si es muy estuvo difícil bien. de adivinarlo, porque Amado Vudú fue la cabeza visible, era en realidad, supongo que atrás habría un equipo que le quitó el dinero de las jubilaciones a las AFJP. Yo te quiero recordar que en esa transacción también estuvo Sergio Massa, Ajá. ¿sí? Le quitaron las reservas a las AFJP que estaban estafando a la gente con esta operatoria que yo te estoy contando y se la dieron al Estado y pasaron a todos a régimen estatal, a régimen de reparto, ¿sí? Un régimen de reparto que si bien era mucho menor al 83%, era mucho más cuidado que lo que hacían los bancos.
Y la idea fue capitalizarlo, fue hacer todas estas operatorias que te digo. Yo no sé si realmente al equipo se le ocurrió, por ejemplo, construir una autopista con la plata de los jubilados y después que el peaje vaya a los jubilados. No sé si tenían esos planes, pero existía esa posibilidad, existe hoy día esa posibilidad. No sé si a los equipos económicos se les habrá ocurrido esto, pero Así que, digamos... tras esas decisiones tuvo también Sergio Massa. Sí. De hecho, Sergio Massa fue no cargó con ninguna... No, porque Sergio Massa fue el que terminó administrando los fondos de la AFJ, del ANSES, ¿sí? En el momento en donde Vudú era la cabeza visible de toda esta operación. Sin embargo, los medios lo que te decían en ese momento era que se robaron la plata de las AFJP. Bueno, y que sí. Cuando esto se acabe se iba a terminar la bonanza. Bueno, sí, hoy por hoy hay... La marchanta, digamos. Hoy por hoy hay casi el triple o el cuádruple en dólares de esa plata. Eso es lo que sucedió, ¿sí? Porque se armó el famoso Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fue acaparar plata para hacer inversiones para los jubilados y para sostener el sistema. ¿Me seguís? Sigo, perfecto. Bien. Ahora, lo que pasa con Vudú primero, y esto quiero que lo entiendas porque es clave, y sin decir que el tipo es un prócer ni nada, andás a ver el negocio, si hizo negocio, si no los hizo, yo no me quiero poner eso porque para eso está la justicia. Y yo no tengo opinión sobre cosas que no están judicializadas, digamos, porque no sé. Realmente no puedo emitir opinión sobre eso. Pero, a ver, Amado Vudú representó dos inconvenientes para los bancos. El primero, la plata de los jubilados pasó al Estado y a ser administrada por el Estado. ¿Sí? Si de ahí se agarró plata para las campañas, todo eso, qué sé yo, no sé. La verdad, no lo sé. Si se hizo... hay que castigarlos. O sea, yo no pongo en tela de juicio eso. Si son honestos o no los... Mirá que a mí no me gustaba Amado Vudú. O sea, venía de un partido que nunca me gustó, venía de la UCD. Sí. Y Massa también. Massa también. Sí. Pero esa acción que tomaron, siempre la... a ver, quiero que entiendas lo siguiente. No quiero tomar postura sobre su... Algo muy bueno. Sí, eso es como operación es muy buena. Después, si se hizo honestamente, si se quedaron con un vuelto, si todo eso no lo sé juzgar y pudo haber sucedido. Pudo no haber sucedido también. La verdad es que no lo sé. Ahora, si había algo que una buena decisión era que es sacarle esa plata a los bancos y que la administre el Estado. Yo hubiera puesto, yo no sé cómo es la configuración del ANSES, pero yo hubiera puesto un directorio con gente de los trabajadores del ANSES, con gente de representantes de los jubilados, representantes de gobierno, representantes de distintas cajas jubilatorias, ¿sí? O sea, un directorio como para que eso sea controlado. La verdad es que no lo sé cómo funciona, yo no sé cómo funciona. Te digo, si uno lo piensa a priori, lo organizaría de esa manera para que tenga el mayor control posible. Porque es plata de los jubilados. ¿Esto en qué año fue? 2009, por ahí un poquito antes. La verdad que no me acuerdo. Pero mira, acá te iba a marcar el otro inconveniente de Amado Vudú. ¿Sí? E inmediatamente te vas a dar cuenta por qué es el enemigo de los bancos, Amado Vudú. Por ser el enemigo de los bancos, se convierte en el enemigo de los medios. Claro. ¿Sí? En todo el mundo occidental, la emisión monetaria está a cargo de los bancos. Además, fíjate lo que decimos de los medios de comunicación, ¿no? Fíjate que nunca denunciaron las maniobras de los bancos con la plata de los jubilados. No, jamás. Pero les sacaron plata, pero para tener cárcel toda la vida, ¿eh? Es así. Sí, Cuando vos tenés los medios, brother, podés perder una elección y nadie se entera. No, nadie se entera. No importa. No importa. Bueno, escuchaste lo que te dije. El otro problema de los bancos es que
manejan la emisión monetaria los bancos privados en casi todo el mundo occidental. Ujú. Ujú. Y Amado Vudú, creo yo, y no sé cómo es el expediente, ni sé bien cuál es la vinculación, tenía algo que ver con una impresión monetaria que se hacía en Argentina. Sí, Bien, entonces, sea que sea honesto o sea deshonesto, no es esa la cuestión, no es lo que yo voy a juzgar porque no lo sé. ¿Sí? Lo que quiero que veas bien es que los bancos querían administrar ellos la emisión monetaria, claro. como lo hacen el resto de Occidente. ¿Sí? Claro, claro. No emiten, sáquense de la cabeza, no son emisiones soberanas en el resto del mundo, salvo, bueno, Oriente, pero en Europa el euro lo emiten los bancos privados. ¿Sí? En Estados Unidos la emisión monetaria es de la Reserva Federal, pero es hacia los bancos privados, es pedida a pedida y con control de los bancos privados. Eso es lo que los euros los imprimen. ¿Cómo? Los euros los imprimen los bancos privados. Directamente, sí. No tiene nada que ver con los estados No europeos. es una moneda soberana, es una moneda de los bancos, el euro. Y parece una locura, pero cuando empezás a investigar decís, ¿cómo puede estar esto manejado así? Bueno, así está manejado. Por eso Inglaterra nunca quiso entrar. Inglaterra sí maneja... Inglaterra siempre se movió con la libra esterlina. Su propia moneda. Exacto. Bien, ahora, ¿está clarito lo de los jubilados? ¿Cuál es la estafa de los bancos a los jubilados? Sí, quedó claro. Bien, van a hacer negocios con la guita de los jubilados, le van a enchufar todos los títulos de basura y todos los negocios que puedan hacer ellos hasta fundirse, lo van a hacer con plata de los jubilados. Y de los ahorristas, obviamente, pero la de los jubilados es un montón de guita. Bien, ¿y saben lo que va a pasar cuando se fundan los bancos? Los van a rescatar, Claro. pero la plata de los ahorristas no aparece más. Como ya sucedió. Eso te da una impotencia. Sí, bueno, es así, es como se mueven la red de bancos centrales del mundo, que yo siempre digo que hay una red de mafiosa de bancos centrales. Bueno. Antes de ponerte a investigar un poco, de saber cómo es, por ejemplo, en el 2001 la mayoría de nosotros se empezó a enterar un poco de cómo funciona. Antes yo no me había puesto a analizar la situación, de lo injusta de la situación, porque parecía que estaba bien, que era así. Era normal, un banco quiebra y era tan importante ese banco que había que rescatarlo. Mirá. Pero la plata de las personas no había que rescatarla. No, claro, bueno, que fue lo que pasó en Estados Unidos. Si en Estados Unidos la plata se lo hubieran dado a la gente pagaba sus hipotecas, se quedaba con la casa y esa plata terminaba yendo a los bancos. Pero la plata se la dieron directamente a los bancos y la gente se quedó en la calle. Bien, fíjate, ¿te acordás que yo en algún otro capítulo te dije, la formación que hay en las universidades es esencialmente neoliberal? Sí. ¿Sí? Desde hace muchísimos años. Si vos abrís un libro de secundario, aún en Argentina, lees que el crédito, ¿sí?, es la base del comercio, que es esencial el crédito. ¿El crédito de quién? ¿Sí? Y ahí donde empezás a ver cómo te empiezan a remar, que desde chico, desde que vos tenés 16 años, 15 años, te empiezan a decir que los bancos, sí, vos pedile plata a los bancos. Bueno, los bancos le prestan en condiciones usureras a los países y en condiciones que no le prestarían a un vecino, digamos. Y los endeudan a los países. Después vamos a hablar de la crisis de deuda en algún otro capítulo que se está dando ahora. Pero bueno, ese es un poco el mecanismo. Uno cree que el banco está porque tiene que estar. Y en realidad no es así. Cuando hablemos de la deuda actual y de cómo estamos tomando deuda, avísame con tiempo. Sí, dale. Porque me tengo que empastillar, no, me va a caer muy mal. Bueno, linkeado con esto, que ya está lo de los jubilados, me parece que se entendió. Quiero evacuar una pregunta, o no una pregunta, pero una investigación que hice acerca me puse a leer, no es una investigación, no soy un investigador, pero me puse a leer más sobre las criptodivisas, que me habían preguntado la otra semana. Y
Gustavo, una pregunta, Sí. nada más, una sola. ¿Cómo se defiende esta postura de tomar tanta deuda? No lo puedo no entiendo que alguien defienda esta postura de endeudar a tu país por 100 años. Mira, ¿Cómo hay defiende la gente gente? que no es muy consciente de lo que esto ocasiona. Hay gente también que paga el mínimo de la tarjeta. Y es ¿Qué una es eso? conducta Explícame, porque habitual. no tengo tarjeta, no sé. ¿Eh? Pero bueno, eso. Explícame. Y se le va juntando. Hay gente que ha perdido autos, casas con este tipo de conductas. Yo no quiero no quiero anticiparme mucho con el tema de la crisis de deuda, pero es más complicado de lo que se cree porque a partir del año 2011 empezó a generarse deuda en todo el mundo con garantía de territorio. Te lo dejo ahí picando. Chan, Cham, ¿viste? Chan. Bueno, eh, nos vamos a adentrar después en esto, ¿no? Otro día lo hacemos. Quiero hablar de las criptodivisas. Esto divisas, dale. Mirá, sucede así. Me llamó la atención una nota que me pasaste vos de que Estonia se estaba capitalizando con criptodivisas. Ujú. Bien, Estonia está ahí al lado de Polonia, Ucrania, pues yo recuerdo, Ucrania es un país OTAN full, 100%, quiere decir que es un país banco, 100%. ¿Sí? Depende de los bancos, está cooptado por los bancos, su gobierno está dirigido por los bancos, y eso es Ucrania, nada, tienen un problema grande, como lo fue Grecia en algún momento. ¿Mm? Estonia Como está lo ahí. puede llegar a hacer Argentina en un tiempo. Posiblemente, como fue Kosovo hace 20 años atrás, ¿sí? Cuando fue Yugoslavia, o el CCP, Kosovo fue un país inventado por los bancos, para poner ahí digamos, tener una base establecida ahí. Pero bueno, cuando vi que Estonia se estaba capitalizando con derivados, dije, con criptodivisas, dije, estos están queriendo capitalizarse con criptodivisas que va por fuera de los bancos. Está muy influenciado en una zona muy influenciable por los bancos, ¿sí? Y se están queriendo salir de eso. Entonces, el Tesoro Nacional de Estonia está comprando criptodivisas. Sí, que Mirá, parece una locura. Los tipos están apostando a eso. me caen bien. Bien. Ahora, ¿sabés qué otros tres países se están capitalizando con criptodivisas? Porque también me puse a leer. China, que es el principal en el mundo. Rusia y, agárrate, vas a ver por qué es tan enemigo de todo. Pará. Corea del Norte. Corea del Norte, claro. ¿Sí? Corea del Norte se está capitalizando con criptodivisas. Pero lo más loco de que Estonia no solamente se capitaliza con criptodivisas, sino que está intentando lanzar una criptodivisa propia. La criptodivisa propia es ni más ni menos que una moneda electrónica soberana, por fuera de los bancos. Soberana. Lo Los que tiene bancos que no hacer van a... Estonia es conseguirse un super ejército ya. Ya, y sí, Porque y sí. van a empezar a caer bombas en cualquier momento. Y es posible, es posible. El otro día le metieron un bombazo o no sé qué es lo que pasó en Finlandia, ¿sí? Que dijimos que los banqueros terminaron todos presos. Bueno, se la van a jurar. Es así, funciona así. Bueno, ¿me seguiste hasta acá? China, Sí, vos. Rusia, Corea del Norte, capitalizados en criptodivisas. Estonia intentando hacer una plataforma para tener una criptodivisa propia y que sea completamente independiente de los bancos. O sea que Estonia es Europa. Claro, sí, Dicen que Europa está en alarma. plena fractura. Después te lo voy a explicar también, eso lo podemos ver. Un día yo te dije que íbamos a hablar de Alemania. Europa está en plena fractura y la bisagra está en Alemania. ¿Sabes que sí? Las veces que nos ponemos a charlar, Alemania es un país muy especial que me gustaría en otros capítulos abordar un poco. Ujú. Porque Pasa lo realmente siguiente cuando me hablas de Alemania me decís cosas que no se sabe de qué lado está. ¿Alemania? Sí. Claro, te voy a explicar por qué. Primero porque es el segundo exportador del mundo. De cosas. De Alemania, cosas. ¿sí? Es Primero tremendo, China. o sea, es un poder en sí mismo. Está arriba, hoy como exportador está arriba de Estados Unidos. Estados Unidos y después Alemania. No.
el principal exportador es China. Es China, el Y después segundo viene es Alemania. Exactamente. Bien. Bien. Lo que pasa con Alemania es que una parte de Alemania se crió en el capitalismo y otra parte se crió en la Unión Soviética. Y eso no hay forma la gente que se crió en la Unión Soviética tiene otra forma de ver las cosas, otra forma, no piensa de la misma manera que nosotros. Actúa de otra manera, hasta económicamente actúa, y sus medidas de gobierno son de otra manera, ¿sí? No es lo mismo las medidas que toman. En Rusia no. A ver, un ruso que tengo yo amigo me decía, el comunismo no se puso en Rusia porque se instaló. La mentalidad comunista de Rusia viene de hace 2000 años. Cultural, Ellos son claro. así. El comunismo se floreció ahí porque ellos son así. Es cultural. Bien, y dentro de esto, muchos alemanes, la mitad de Alemania, se crió en la Unión Soviética. O, digamos, del otro lado del muro de Berlín, Claro. para llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Y hoy están viendo que... todos tenemos es que los que estaban del lado comunista querían pasar muertos de hambre para el otro lado. Un poco el cuento venía... Que posiblemente tenía fuera forma, cierto, en algunos casos. O sea, el grave problema de esto es que esto que encontraron fue peor. Entonces, ante una Europa que avanza y avanza y una Alemania que sube, ellos dijeron, hay que volver a organizarse. Obviamente, no, Alemania, no hay más peligro en el mundo de comunismo, no existe más, el comunismo se derrumbó, no existe ese peligro. Como tampoco existe el peligro de que haya un Hitler. Si el mundo ya sabe lo que hay en el mundo, ya los ve los peligros. No va a surgir otro Hitler, lo van a frenar enseguida. Le hacen tra. Ahora están los bancos. Pero están los bancos. Y esta no la habíamos vivido antes. Bueno, fíjate Estábamos vos. con Estonia. Bueno, Estonia está haciendo su criptomoneda propia nacional. Bien. ¿Por qué parece importante esto? Yo te quiero contar algo y nada, esto puede cambiar el paradigma, puede cambiar la moneda, puede que la criptodivisa evolucione y puede incluso que lo que genera el poder de la criptodivisa y el poder de la energía evolucione. Ahora te voy a describir un poco esto. La moneda, el predominio de una moneda a nivel internacional tiene que ver con la posesión de la energía. El país que maneja la energía del mundo es quien maneja la moneda. ¿Me seguís? Energía. Hasta el siglo XIX era Inglaterra con su libra esterlina el que manejaba el mundo, la divisa internacional. Y también la energía, el carbón que movía todas las fábricas y la industrialización del mundo, tenía que ver con Inglaterra. De hecho, los tipos tenían la posesión de las mayores minas de carbón del mundo. Por eso la libra esterlina se termina imponiendo. A principios del siglo XX, con los acuerdos que hace Estados Unidos con Arabia Saudita, y acordate que Estados Unidos también tiene muchos pozos petroleros, con ese acuerdo logran imponer el dólar y hacerlo moneda internacional. Manejaron la nueva energía del siglo XX, que era el petróleo. ¿Sí? Ahora, la energía a nivel mundial está cambiando. Estamos en una transición. La energía está mutando del motor diésel al motor eléctrico. Ya salieron, la semana pasada salieron autos eléctricos en una versión 3 que yo creo que van a empezar a ser cada vez más populares. Y sí. La energía eléctrica... En la medida que eso pueda avanzar. Por supuesto, y nosotros estamos lejos de eso. Acá por ahí no lo vemos, pero en Europa se ven autos eléctricos. Y te estoy hablando que es una transición y las transiciones duran años. ¿Sí? Pero a medida que el mundo se vaya volcando hacia la electricidad, el mineral ya no va a ser ni el carbón, que quedó hace mucho, ni el petróleo, va a ser el litio. Ajá. Y quien posea litio, posee la acumulación eléctrica. ¿Tenemos litio nosotros? Claro, somos el tercer productor mundial de litio. Vale. El primero es Australia. Pará, si yo relaciono que uno tiene que pagar la deuda de un país con su territorio, ¿no? Sí. Y relaciono que nosotros tenemos litio. Sí.
Si Se me está relaciono que yendo a otro estamos perdiendo capítulo, pero sí, electrones es correcto. necesarias. Es correcto. Sí, o sea que en realidad, en vez de ser un alivio tener litio, puede llegar a ser Una pesadilla. una condena. Sí, sí, puede ser. Hay que ver quiénes son los dueños de los terrenos con litio. Tienen nombre y se pueden ubicar también. Yo no le quiero decir nada porque me meto en un terreno político Uno nacional. solo, uno solo. ¿Eh? Uno solo, decime. Eh, Gerardo Morales es uno, Bien, Urtubey es otro. nada. Sí, O sea, son gente muy poderosa porque sí, tienen sí. una, Sí, sí. Poseen una fuente de terrenos energía que es el ricos en futuro. litio. Se busca, eso está, ¿eh? Eso también se puede encontrar. Bueno, entonces, cuando vos posees el litio, que por ahora es la forma de acumulación de electricidad, se usa litio para las baterías. El 65% de las baterías en el mundo se fabrican en China. Y dijimos que ¿Qué China porcentaje es el dijiste, principal Gustavo? comprador. ¿Cómo? ¿Qué porcentaje dijiste? 65, 65 son chinas. ¿sí? De las baterías del mundo. Ajá. Y China es el principal comprador de criptodivisas del mundo, como nación. Uno podría pensar que ya están intentando dominar la moneda del siglo XXI, que va a tener que ver con la energía eléctrica y el litio como mineral y la criptodivisa como moneda internacional. Bien, están intentando eso. O, digamos, lo que pasa es que la criptodivisa es inmanejable a nivel. No puedes poner regulación, no hay forma de rastrearla. Como es todo en todo. Como es digital, es muy Claro, difícil manejarla. Pero bueno, ya se dedicaron a eso. Los tipos están comprando criptodivisas todo el tiempo. Quieren acumularla. Entonces, hay una estrecha relación entre energía, el mineral que está ligado a la energía, y el uso de la moneda, el predominio de la moneda. Hoy por hoy, el principal productor de litio del mundo es Australia. Y absolutamente todas las empresas que explotan litio en Australia tienen que ver con los chinos. Por ejemplo, hay una que es franco-china, otra que es estadounidense y china, otra que es australiana y china, y todas están asociadas con los chinos. Los chinos ya pusieron el ojo y ya están ahí. está bueno. Lo que me gusta de esto es que vos empezás a divisar un mundo bipolar, donde tenés otra opción. Sí, no, para mí no va a ser bipolar. Para mí lo que se está figurando ahora es un mundo más multipolar, lo cual es conveniente en todo sentido, porque empieza a haber otro ajedrez. Cuando vos tenés un mundo unipolar, uno pone las condiciones. El bipolar es dos gigantes, como fue en su momento Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Sí? Lo interesante es cuando el mundo empieza a ser multipolar, que yo creo que está haciendo en este momento, que Rusia juega un papel en este momento aliado medianamente a China para frenar a Estados Unidos, y que en este momento la Unión Europea se fue de esa alianza tan fuerte con Estados Unidos, está medio como independizándose, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos, está armando una coalición propia de Europa. ¿Sí? Que también se puede fracturar y hay que ver qué hace España. Alemania. O sea, están apareciendo como muchos polos de poder. Uno de ellos es Inglaterra, que se retiró de todo, está como haciendo la plancha para ver cómo se acomoda. Pero, América Latina. y América Latina somos un poco el botín de guerra hoy. Por eso, nada, yo si querés entrar en temas geopolíticos, América Latina hoy está muy pretendida por los bancos, usando como brazo armado a los Estados Unidos y a la CIA como para hacer operaciones y lo que haga falta, y una Rusia que promete intervenir igual que en Siria. Vos fíjate lo que pasó la semana pasada, y esta semana está pasando. Vino el vicepresidente de Estados Unidos,
Ahora en este momento están reunidos la Sociedad de las Américas en Buenos Aires, ¿sí? Que vinieron a hablar específicamente para ver qué apoyo tenía desde Argentina y del resto de América para ver qué hacían con Venezuela. En el medio de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, el canciller ruso, te estoy hablando de en el medio de la reunión, el canciller ruso, sabiendo que estaba esta reunión, dijo, si Estados Unidos osa poner el pie en Venezuela, tendrán que atenerse a las consecuencias. ¿Por qué? Porque Latinoamérica no debe ser intervenida. Y así como intervenimos en Siria y deshicimos a todo el ISIS, que hoy está casi desaparecido, lo vamos a hacer en Latinoamérica. ¿Sí? Tras la reunión, pensá que esto cae en la mitad de la reunión que estaban teniendo los presidentes con el vicepresidente de Estados Unidos. Tras la reunión salieron todos a decir, no, nosotros no apoyamos ninguna intervención en Venezuela. ¿Sí? O sea, se están jugando cartas fuertes ahora. ¿Sí? Pero realmente lo que le conviene al mundo, y vamos a ver cómo queda parado Argentina en todo este embrollo, aliados con quién, en realidad a nosotros nos convendría estar aliados al resto de Latinoamérica, pero Latinoamérica no parece estar aliada. Nada, es un momento difícil. Lo que le conviene al mundo es una versión multipolar, en donde si uno se hace muy grande, otros dos polos se pueden unir para contrarrestarlo, y digamos que haya este tipo de balanceos de poder. Claro. Es fundamental que Rusia tenga un presidente como el que tiene ahora, ¿no? Y es un jugador importante. Perfil, ¿sí? Sería otra historia. A mí, por lo que yo sé de Rusia, tengo conocidos, ¿sí? Amigos que no saben demasiado de política, pero por lo que me cuentan, Putin es una especie de prototipo de lo que es el político ruso. ¿Sí? Más allá de que Putin fue un KGB y no le tiembla el pulso para nada, Sergei Lavrov, que es el canciller, tiene la misma escuela. Y los que vienen atrás también. Hay uno que se llama Orlov, que es economista, que también el tipo fue un KGB y el tipo es economista. O sea, ya tiene una escuela en donde están formados de esta manera, de manera ajedrecística, y saben jugar a la geopolítica. Pensá que Estados Unidos está formado... Yo te hablé de ajedrez, ¿no? Pensá que Estados Unidos está formado con el póker. Entonces, ¿qué hace el jugador de póker? Redobla la apuesta siempre. Fanfarronea. Te muestra su poder. Te miente. ¿Sí? Yo fíjate cómo deja un poco traslucir la visión que tienen. Mientras que el jugador de ajedrez... El tipo te espera, te hace una movida, ¿sí? Son así, son mucho más pacientes. El ajedrez está inventado en Irán, entre otras cosas. Ellos son los que mueven fíjate que en el Medio Oriente siempre hubo despelote y nunca lograron hacerle nada a Irán. Los tipos son muy, muy, muy diplomáticos y mueven muy bien su diplomacia. Hay algunos libros de Richard Kapuscinski que hablan sobre la liberación iraní de la década del 70. Claro. Es un pueblo muy, muy, muy duro. Sí. Era famoso en la década del 70 por sus mártires. O sea, delante de las marchas iban manifestantes con un pañuelo blanco en la cabeza que eran los que estaban dispuestos a que les disparen. Exacto. Entonces había francotiradores que le disparaban a esos manifestantes que se marcaban, ¿no? No, terrible. Y nosotros los conocemos a los iraníes por películas de Hollywood donde uno ya tiene un preconcepto negativo. Sí, pero tenemos un concepto negativo, fíjate, de todo Medio Oriente, ¿no? De todo el Islam. Hay como esa cosa del Islam. Irak, Yemen, los Emiratos Árabes, los sirios. Los imaginamos a todos con turbante, una AK-47, ¿sí? Tirando tiros. Toda la panza llena de bombas. Claro, y intentando detonar una nuclear. Eso es lo que nosotros imaginamos. Sin embargo, todos los regímenes, mal que mal, en Medio Oriente son... No regímenes. Todos los gobiernos son
democráticos, excepto Arabia Saudita, del cual pocas veces se habla. ¿Sí? Que es un gobierno súper retrógrada, la mujer no tiene derechos, es un gobierno sumamente cruel, donde se castiga a las personas con castigos físicos, donde gobierna un rey, un monarca, ¿sí? No, y hay, por ejemplo, censura en los medios, y sin embargo nunca se dice nada. ¿Por qué? Porque es el aliado del siglo XX de Estados Unidos. Estados Unidos construye, como según lo que vimos recién, construye su poderío del dólar a partir del petróleo, y el mayor productor petrolero del mundo es Arabia Saudita. Esa fue la sociedad. Ujú. Así que bueno, tenemos esto, el mundo está cambiando, el mundo está yendo hacia la criptodivisa, que puede cambiar, puede aparecer alguna otra cosa nueva, novedosa. El mundo está yendo hacia el litio, por la energía eléctrica, que puede cambiar, por ahí encuentran otro mineral nuevo, novedoso, ¿sí? Está recién formándose. Lo que estamos claros es que el dólar está en picada, te lo comentaba yo el otro día. A valor oro, el dólar pierde siempre. Y el poderío de Estados Unidos y el poderío del petróleo está en picada también. Bien, Eso para los que gustan comprar criptodivisas. bien. Bueno, Gustavo, eh, ¿querés comentar alguna otra cosa? No, yo con esto me parece que ya Estuvo lindo. le armamos un despelote terrible Y por momentos tengo miedo que intervengan la radio y bajen. Sí, que nos bajen a todos a tiros. Sí. De todas maneras, yo quiero explicarle a la gente que con estas visiones internacionalistas que yo hago, yo quiero que entiendan lo que está pasando en el país, ¿sí? De que el mundo va hacia la electricidad afuera y acá también. De que las estafas en el mundo a los jubilados son afuera y acá también van a empezar. Ya están viniendo. Y que hay cosas que son muy sencillas de ver, que cuando uno ve los bancos y las movidas que hacen los bancos, es porque, nada, uno ya sabe quiénes son los bancos. Los bancos vienen a llevarse la plata a la gente. Los grandes bancos. ¿Sí? No te hablo, siempre insisto, no hablo del Banco Cooperativo de Tandil, ponele. Hablo de los grandes bancos. ¿Sabes qué me gustaría en algún capítulo? Me gustaría tener una charla acerca de los paraísos fiscales. Sí, claro. Vos sabés que yo a veces cuando investigo y trato de entender ciertas cuestiones que tienen que ver con el lavado de dinero, me pierdo en el medio. Es complicado a veces seguirla. Ahora encontré una serie que habla un poco de expertos en lavado de dinero y por ahí lo entiendo un poco más, pero es muy complicado a veces y me encantaría tener una charla con vos que sabés cómo bajar la tierra y que sea más fácil de entender. Sí, dale, bueno, dale. Nos quedan entonces los paraísos fiscales, nos queda qué pasa con Alemania, nos queda a ver qué otra cosa habíamos dicho. Bueno, hay un par de temas que están buenos hablarlos. Defendamos la plata de los jubilados, que sirva para los jubilados. No dejemos que los bancos se metan las narices, si es posible, en nada. ¿Sí? Lo que pasa es que el problema de esto es que los jubilados no se enteran. No nos enteramos. No, pero Ahora, ¿sabés qué? Vos vas a ser jubilado. Yo voy a ser jubilado también. Claro, así que defendela vos. Si los jubilados no se enteran, defendela vos la plata de los jubilados. Pero es que tampoco me entero yo me entero ahora porque estoy hablando con vos. Pero bueno, la gente, todos no nos enteramos de estas cosas. No son ideas, manejos que estén al alcance de la mayoría, que haya medios de comunicación que hablen de esto. De hecho, creo que es más peligroso meterse con las entidades bancarias que, no sé. Y es el gran poder. No sé. Es el gran poder mundial. O sea, el gran poder mafioso mundial es el de los bancos. Ahí está, me gustaría terminar con esa frase. Sí. El gran poder mafioso mundial es el de los bancos. Te lo voy a decir así. Trazás una línea en tu imaginación. De ahí para arriba están los que tienen los grandes poderosos del banco. Te hablo de personas físicas, ¿sí?
Gente con nombre y apellido. Esa gente es intocable. Bien. Hablo de Warren Buffett, de Rothschild, ¿sí? De Janet Yellen, de gente muy grosa, de los reyes de España y los de Holanda. Esto me habías hablado una vez, es muy Sí. loco. Sí, de ahí para arriba son intocables. Son intocables. Pueden hacer cualquier estafa, cualquier cosa que no les cabe la ley. Bueno, Master, un gusto hablar contigo nuevamente. La pasé muy bien. Fue muy claro toda la explicación que estuviste dando. Me encantaría tener la próxima semana otra charla, ya veremos cuándo. Está Y bien. te mando un abrazo muy grande, amigo. Bueno, gracias a vos, gracias por el espacio y gracias a los oyentes que hacen preguntas. Los invito a que hagan preguntas, los invito a que exploremos, y si hay algo de lo que dije que no se entiende, que lo pregunten, o si tienen información que se pueda contraponer, también está bueno porque lo podemos analizar. Bueno, que los oyentes participen, sobre todo porque yo nunca sé demasiado hasta qué punto lo que digo está bien bajado a que se comprenda. Porque por ahí nos queda algún tecnicismo que la gente no lo termina de entender. Dale, pero está bastante claro, quédate Bueno, tranquilo. me alegro. Bueno, Pablo, un abrazo a toda la gente de Valle Hermoso. Un abrazo ahí, un abrazo a Quilmes y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós, Edes.